Vamos a escuchar a nuestro predicador de hoy, nuestro hermano Florian. Gracias, mi hermano, por estar dispuesto para predicarle a nuestra iglesia. Bienvenidos. Gracias, Ovidio. Buenos días. Feliz sábado. ¿Cómo están ustedes? El tema que tenemos para hoy, un despertar urgente. Un despertar urgente. Un despertar urgente. La Biblia registra algunos grandes reavivamientos donde mucha gente se volvió a Dios. Dejaron sus perversos caminos de vida. Cada avivamiento que se registra en la Biblia fue caracterizado por un líder que reconoció la madurez o tibieza espiritual de su nación. En cada caso, el líder tomó la medida necesaria para un reavivamiento espiritual. Moisés, Éxodo 32 y 33 dice que aceptó la ley de Dios y construyó el tabernáculo. Samuel, primera de Samuel 7, dice que Samuel prometió colocar a Dios en primer lugar de su vida y destruyó todos los ídolos que había. El patriarca David, en segunda de Samuel 6, llevó el arca del pacto a Jerusalén, alabó a Dios con canto e instrumentos musicales. Josafat, en Crónicas 20, Josafat decidió confiar en que solo Dios podía darle la victoria y su tristeza se convirtió en gozo. Ezequías, en segunda de Crónicas 22, Ezequías purificó el templo, se deshizo de los ídolos y llevó sus diezmos a la casa de Dios. Josías, segunda de Crónicas 34, dice que el rey Josías hizo un compromiso para poner en alto la palabra de Dios y no dejarse influenciar de las naciones vecinas. Esdras detuvo la asociación con personas que comprometían la fe con Dios. Nehemías comenzó a construir el templo junto con Esdras. Nehemías ayunó, confesó su pecado y leyó públicamente la palabra de Dios y prometió en forma escrita servir nuevamente a Dios con todo su corazón. Vamos todos a lo que fue nuestra lectura bíblica, Habacuc capítulo 3, verso 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Habacuc sabía muy bien que el pueblo de Dios había pecado y que sufriría un juicio. En tal situación hizo dos peticiones. Le pidió a Dios que entrara en su pueblo con una renovación espiritual. Habacuc sabía que el pueblo de Dios no iba a sobrevivir si el Señor no intervendría en la vida de cada uno de ellos con un derramamiento de su gracia y de su Espíritu Santo. Solo entonces tenía que haber vida espiritual en los tiempos de Habacuc si Dios intervenía en el pueblo. Habacuc sabía que en tiempos de aflicción solo Dios se iba a cortar de su pueblo y de ser compasivo con su pueblo. Habacuc sabía que sin la misericordia de Dios el pueblo no se iba a sostener. Cuando los fundamentos de la iglesia están débiles, los creyentes de hoy tienen que suplicarle al Señor que se manifieste con gran poder y su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Dios sigue disciplinando con amor para que sus hijos regresen a Él. Acepta hoy su disciplina con agrado y pidámosles en oración que nos ayude a cambiar. Hebreos capítulo 12 dice
Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe su palabra. El verso 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si nos deja sin disciplina, de la cual todos hemos sido participantes, entonces somos bastardos y no hijos. Palabra de Dios. ¿Quién no ama más a sus hijos? ¿El padre que le permite lo que le cause daño? ¿O aquel padre que le disciplina y castiga para que aprendamos la lección, lo que es correcto? Nunca es agradable ser corregido y disciplinado por Dios. Pero su disciplina es un inicio de su amor profundo hacia cada uno de nosotros. Cuando Dios te corrige a ti y no corrige a mí, es una muestra de su amor hacia nosotros. Podemos responder a la disciplina de Dios. 1, aceptarla con resignación. 2, aceptarla con compasión de nosotros mismos, pensando que en realidad nosotros necesitamos la disciplina. 3, resentirnos o ofendernos con Dios. O aceptarla con gratitud apropiada hacia un Padre amoroso. Amén. En el siglo XVIII habían personas en la iglesia que eran nominales, miembros a media. Ellos asistían a la iglesia, aprendían de las predicaciones, eran medios a media, bautizaban a sus hijos y reconocían al cristianismo como verdadero y positivo en la sociedad, pero en definitiva no estaban convertidos. Ir a la iglesia, bautizarse, era parte de las cosas que un ser humano hacía en ese tiempo. Los términos cristianos solo eran vistos en términos sociales o cuanto más morales. El gran despertar que hubo en el siglo XVIII tiene que ser ahora también. El reto impuesto para la proclamación del evangelio con esta cultura diversa es de mucha relevancia para quienes pretenden anunciar el evangelio de la salvación en nuestra era moderna. En la actitud general de la sociedad se puede visualizar muchos obstáculos al progreso del evangelio. El cristianismo mismo, moldeado por una cultura social supuestamente cristiana, como nuestra sociedad occidental, es afectado por una filosofía de logros. Nuestra cultura moderna está orientada hacia los logros y éxito. Un punto de dificultad es la idea del ser humano que usted es triunfador por sus méritos y esfuerzo. La prosperidad comercial, tecnológica y científica solo se atribuye al trabajo del hombre arduo. El lema de muchos es: usted es lo que es gracias a sus logros y éxito. Muchos autores de literatura moderna sugieren que usted podrá llegar a hacer lo que usted desea, pero la justificación por la fe no acepta estos términos. La justificación por la fe sugiere que los logros y éxitos de cada ser humano es gracias a lo que Dios hizo en la cruz de Calvario por ti y por mí. Muchos ven el cristianismo como para buscar la búsqueda del éxito o su superación personal. Dios no es impresionado por logros humanos. Cuando Dios ha de dar el veredicto final, no toma en cuenta los logros humanos si no han sido justificados. Todos los seres humanos somos pecadores. Debemos aceptar el juicio y la sabiduría de Dios. Amén. Pues todo lo que importa es lo que Dios hace en nosotros, no las ideas morales y sociales que enseñan la sociedad. Dios no declara al creyente justo en base a los logros alcanzados, sino por los logros alcanzados en la cruz del Calvario. Amén. La salvación nunca es un logro humano y nunca lo será.
es algo logrado para el ser humano. Alguien que busca de la salvación es algo que reconoce su incapacidad de ser salvo por sí mismo. El reavivamiento y la reforma debe de ser hoy. La sociedad diluye la idea del pecado. El pecado es catalogado como fuera de lo normal, lo cual los seres humanos no hacen. Eso es lo que dice la sociedad hoy en día. Cualquier ciudadano puede estar alejado de Dios y no pasa nada. Reconocer la necesidad del pecado es reconocer que pecado es transgresión de la ley de Dios. El estado pecaminoso del hombre causa hechos pecaminosos del hombre. El pecado hace que el ser humano peque. Sin la realidad del pecado, hermano, la redención pierde su valor. Mientras más pobre sea su idea del pecado, más pobre será su comprensión de la salvación. La sociedad y sus valores pueden tomar el lugar de Dios cuando nosotros aceptamos su principio y sus enseñanzas. Este tipo de razonamiento llevó a los grandes reformadores de nuestra iglesia a un reavivamiento y una reforma hoy en día. Al menos que nosotros que creamos con corazón intenso, fervor y emoción, no podremos apreciar la plenitud del evangelio. Y por eso hoy, en esta mañana, vamos a estudiar, abra su Biblia, este gran despertar que necesita el pueblo de Dios a nivel mundial. Un reavivamiento por el estudio de la palabra de Dios. El grado de santificación tuya y mía está directamente relacionado al tiempo que usted pasa con la palabra de Dios, leyéndola, escudriñándola y luego aplicándola. Oración sin palabra, no hay santificación. Eso no quiere decir que cada vez que yo oro debo de leer la Biblia. Tú tienes que orar, pero tienes que consumir la palabra. Ayuno sin palabra no te va a santificar. Ir a la iglesia sin consumo de la palabra no te va a santificar. El elemento primario para la santificación es la palabra de Dios. El ayuno es importante, la oración también, evangelizar también es importante, pero sin palabra no hay vida. Segundo Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redagir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea sabio, preparado para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén? Las escrituras es la propia vida y la palabra de Dios. La Biblia es absolutamente veraz y digna de confianza. Eso no es solo cierto solo cuando trata de la salvación, no, sino también en todos los temas de la sociedad. No hay palabras humanas ni tampoco de instituciones religiosas que invaliden su autoridad. Todos los comentarios, doctrinas, las interpretaciones, las tradiciones deben juzgarse y legitimizarse mediante la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de ser recibida, creer, obedecer con autoridad, por encima de cualquier autoridad terrenal. Como sociedad, hemos pisoteado las escrituras. Algunas personas creen más en la prensa escrita y en las noticias de televisión que en la Biblia. Todos los miembros de la iglesia consideran las escrituras como la única verdad para un mundo que se está perdiendo. Debemos amarla, atesorarla y protegerla. Avivamiento realmente significa ser rescatado de las garras del pecado y retornar en amorosa obediencia a nuestro Dios.
¿Qué tiempo estamos nosotros pasando aquí? No es que usted se levante por la mañana. Jehová es mi pastor. No, ay, ya es tarde. Dice el deseado de toda la gente que Jesús de Nazaret, que era el Dios que nos vino a salvar, pasaba horas orando y estudiando la Biblia. Y él se la sabía de memoria. Otro paso para la renovación espiritual es un reavivamiento por medio del amor. Hay que estar encendido por Dios y para Dios. Nuestro amor por Él tiene que ser sagrado. El primer gran mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu alma. Marcos 12:30. El segundo dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hoy, como los fariseos, mucha gente conoce la Biblia, pero no permite que cambie su vida. Dicen que siguen a Cristo, pero no viven de acuerdo a la palabra de Dios. Las personas que viven de tal manera son hipócritas. Y Jesús desafió la norma de la sociedad de su entonces. Ser líder en Jerusalén, en el tiempo de Jesús, era muy diferente a ser un pastor local de hoy en día. La historia de la nación o el país, o su cultura y su vida cotidiana, estaba alrededor de la relación suya con Dios. Primera de Juan 2:11 dice: el que dice que está en la luz, pero rechaza a su hermano, está todavía en tiniebla. Primera de Juan 4:19 dice: que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. El que no ama a su hermano, a quien está viendo, ¿cómo puede amar a quien no ve? Aunque el amor es un aspecto del fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22 al 23, y evidencia de un nuevo nacimiento en Cristo, los creyentes tienen la responsabilidad de desarrollar el amor. Por eso la Biblia exhorta a que debemos amar a los hermanos y asegurar su bienestar. No solamente se refiere al sentimiento de buena voluntad, sino a la decisión de ayudar a las personas en sus necesidades. Juan exhorta a los creyentes a tener amor hacia el semejante, porque el amor es la naturaleza misma de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hoy en día, mis hermanos, usted viene y le dice a cualquier hermano de la iglesia: hermana, hágame el favor, párese, venga. Usted venga así. Tanto para los miembros de la iglesia como también al que no es de la iglesia, el escuchar que usted le diga a una dama o a un caballero: hermana, yo la amo en Cristo, yo le amo de todo corazón, le aprecio, le quiero, y le doy un abrazo. ¿Eso es extraño? ¿Qué tiempo tiene usted que no dice eso a un hermano? De una vez nos vamos por el pensamiento humano. Hermano, cuidado. De una vez. Tenemos nosotros como miembros, siéntese, hermana, que aprender, hermano, a expresar el amor que usted siente en palabra y también ponerlo en práctica. Porque si no, venimos en balde aquí. No puede haber cabida en nuestro corazón que yo ame a Dios, ore, lea su Biblia y yo tenga problemas con 2 o 3 hermanos aquí. ¿En qué estamos? No puede haber espacio en nuestro corazón para tal pensamiento. Por eso es que cada uno de nosotros necesitamos un reavivamiento por medio del amor. Reavivarnos, renovarnos, mis hermanos. Bueno. Si nos amamos unos a otros, el amor se va a perfeccionar en nosotros de Dios. Si cambiamos los pensamientos, cambian las personas.
Si los pensamientos de hoy son las acciones del mañana, hermano, ¿qué pasa si llenamos nuestro pensamiento de amor sobre el amor de Dios? ¿Será que recibir su gracia hará cambiar sobre otros? Pablo afirma rotundamente, no basta con mantener la basura afuera, necesitamos abrir la puerta a las cosas buenas. No basta con no guardar rencor, sin cultivar una lista de bendiciones hacia el hermano. El mismo verbo que Pablo usa en el amor no guarda rencor en 1 Corintios 13, se usa para pensar en cuanto al amor a los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de pensar, en esto pensar de ponderar y estudiar la Biblia y enfocarse, permitiendo que el amor de Dios impacte en nuestras vidas. El amor nunca celebra la adversidad. El amor no se deleita cuando otros se están arrastrando, sino que se deleita cuando ¿qué? Hay alegría y con la verdad. No podemos ser tacaños en el amor. El amor siempre comparte la alegría. Sabrás que tu amor verdadero si te alegran con lo que se alegran. Sabrás que tu amor es verdadero si sientes lo mismo que sentía Catherine Lawes con los internos de la prisión Sing Sing. Cuando el esposo de Catherine Lawes lo nombraron alcalde en 1921 de la cárcel de Sing Sing de Nueva York, una de las peores cárceles, las amigas de Catherine le dijeron que no pisara del otro lado de la verja porque allí están los peores asesinos, violadores y ladrones de la nación. Catherine Lawes era una madre joven con 3 niñas e inmediatamente en el primer partido de los presos en la prisión, ella estaba con sus 3 niñas en la grada aplaudiendo los equipos jugando basquetbol. En el primer partido de baloncesto en la prisión. Su esposo era el interino de allí. Allí estaba ella sentada en medio de los prisioneros. En una ocasión ella dijo, mi marido va a cuidar de estos presos y yo también cuidaré de ellos y ellos me van a cuidar a mí, a mis hijas. No me tengo que preocupar. Cuando Catherine Lawes se enteró de que algunos asesinos tenían problemas de sordera, le enseñó el lenguaje de los sordos. Otros prisioneros eran ciegos y lo enseñó a leer Braille, el lenguaje de los ciegos para leer con los dedos. Cuando se daba cuenta de alguna necesidad de los presos de la prisión, Catherine Lawes hacía la obra y Catherine Lawes ablandó los corazones de esa cárcel. Pero en 1937 los prisioneros se dieron cuenta que algo andaba mal. Catherine Lawes había muerto en un accidente automovilístico. Al día siguiente llevaron el cuerpo de Catherine a su casa a 2 kilómetros de la prisión. El alcalde interino vio una acción impresionante. Todos los presos se apiñaban en la verja. Todos estaban con los ojos llenos de lágrimas, solemnes. Nadie hablaba, nadie se movía. Habían ido lo más cercano para poder estar cerca del cadáver de la mujer que le había dado amor y lo cambió a ellos a todos. El alcalde interino se atrevió, hermana, y le abrió la puerta a todo. Estamos hablando de los peores criminales de los Estados Unidos. Violadores, ladrones, que las naciones se habían encerrado de por vida. Pero el centinela abrió el portón y sin escolta ni guardia, todos los prisioneros se dirigieron a la casa de Catherine Lawes para darle el último adiós. Y sin faltar ni uno, todos regresaron a la cárcel. El amor verdadero cambia a la gente. ¿No te cambió a ti? Por eso, hermano, el siguiente paso para renovarnos espiritualmente, tenemos que tener un revivamiento por medio del amor.
Vuelvo y repito, el avivamiento significa ser rescatado de las garras del mal y del pecado y volver en amor al Señor. Cuando Dios nos renueva, es emocionante, pero el proceso es angustioso para nuestras almas. Si decimos, mire hermano, tercer paso para la renovación espiritual, avivamiento por medio de la confesión. ¿Cómo? La confesión. Primera de Juan 1, 8 y 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Después de llegar a ser cristiano, todavía pecamos y debemos confesar. Esa clase de confesión, el pecado lo que hace es separación entre Dios y nosotros. Cuando usted confiesa, vuelve la comunión. Miren, se requiere humildad y sinceridad delante de Dios confesando nuestro pecado. La mayoría de nosotros pretende no ser sincero con Dios. La confesión tiene el propósito de disfrutar de la comunión con Cristo. El mensaje de la cruz se alza poderoso delante de nosotros para que nosotros vivamos vidas agradables a Dios, satisfactoriamente con Dios. Pero muchas veces, hermanos, el pecado hace separación entre Dios y nosotros y crece con nuestra negligencia y nuestra insensibilidad hacia la demanda de Dios. Nosotros hemos de reconocer nuevamente ese poder de Dios. Tenemos que reconocer delante de Dios cualquier pecado que traiga a la conciencia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta de él tendrá ¿qué? Misericordia. Proverbios 28:13. El primer paso, uno de los pasos, parece simple, pero una de las cosas que tiene el pecado es el engaño. Puede ser difícil ver el pecado, llamarlo como Dios lo llama. Podemos pensar que el pecado en una persona es desagradable, pero el mismo pecado en nuestra vida es agradable. Miren, hubo una vez un emperador, mis hermanos, que necesitaba buscar un caballero para casarla con la hija, ya que llegó la edad de que la hija se casara. El rey convocó a todos los hombres solteros de la comunidad. Todos fueron, miles de ellos, y a todos el emperador le dio una maceta vacía. Y el joven que cultivara mejor la planta, ese iba a ser el esposo de su hija. Todos cogieron su maceta, se fueron a la casa y comenzaron a echarle abono, agua. Y pasaron 3 meses y la planta comenzó a crecer. Pero ¿qué ocurre? Que había una planta, hermana, del joven Simón que no creció. Y Simón le decía a la mamá, pero mami, mira, yo le echo abono, agua, y la planta no crece para nada. Y todos los muchachos de la comunidad, tú la ves linda, hermosa, como esta que están aquí. Yo no voy para ese concurso, porque se van a reír de mí, se van a burlar de mí. Y la mamá, como madre al fin, no, tú debes de ir porque ya tú eres participante, tú fuiste y tomaste una de las macetas. Llegó el día en que todos tienen que presentar su maceta y todos los jóvenes contentos, alegres, porque su planta era la mejor, así como esta, así. Y el rey entra, interrumpe la reunión. Y cuando entra Simón con la maceta vacía, todos se burlaban de él y se reían. Porque muchas veces nosotros también nos burlamos de los demás y nos reímos, Y el rey miró todas las plantas, wow, qué linda, y declaró cuál era el ganador. El ganador, dice el rey, el emperador, es este joven que tiene la maceta vacía. ¿Qué? Sí. ¿Y por qué? Y el rey y el emperador dijo, porque yo eché en cada maceta
una semilla infértil que no crecía. Y solamente Simón fue honesto, leal, valiente, fiel, que son cualidades que debe de tener un futuro esposo de mi hija. Hermanos, la honestidad tiene que ser ejecutada cuando estamos confesando. La honestidad siempre será una virtud. ¿Cómo es tu honestidad frente al Creador? ¿Tú vienes al Salvador con un sincero corazón de arreglar la cosa con Él? Cuando lo hacemos, podemos repetir la palabra del salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Conoce mi pensamiento y ve si hay algún pecado en mí, quítamelo. Salmo 139. ¿Te has mirado en el espejo de la palabra de Dios últimamente? ¿Es la confesión uno de los pasos para la renovación espiritual, parte de tu vida? Si David no hubiese compartido ese tiempo con el Señor buscando en la Biblia, dudo de que David encuentre su pecado cuando cayó. Otro paso para la renovación espiritual: el reavivamiento por medio de la restitución. Es necesario para avivarnos. La restitución, es decir, arreglar cualquier daño que hayamos hecho, es uno de los pasos para la renovación espiritual. Zaqueo sabía muy bien de la restitución. Cuando vio a Jesús, dijo: aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, 4 veces se lo duplico. Zaqueo, hermano, era ladrón, usted lo sabe, la Biblia lo dice, porque le robó a la gente de su comunidad, era recaudador de impuestos. Y él sabía a la gente que había engañado y le había hecho mal. No es suficiente seguir a Cristo de corazón. Debe demostrarse un cambio de vida en nosotros. Y eso ocurrió con Zaqueo. Zaqueo, antes de que fuera acusado, había confesado su pecado. Se había rendido ante la rendición del Espíritu Santo. Y se rindió a la palabra escrita. Zaqueo quería tener la conciencia limpia delante del Salvador. Y fueron palabras de arrepentimiento. Señor, en algo defraudado lo perdono, y lo devolvió a lo que le robó, se lo devolvió para atrás. ¿Te ha recordado Dios hoy a alguien que tú hayas ofendido o le haya hecho mal? Es una pregunta para meditar. Zaqueo no recibió a Jesús solamente como un extranjero o forastero. Él lo recibió como alguien que habitó en su alma eternamente y para siempre. No podemos avanzar en nuestra vida cristiana si le hemos hecho mal a alguien y seguimos con ese mal. No vamos a entrar para el cielo. Entonces Zaqueo quería tener su conciencia limpia delante del Creador. ¿Y qué hizo? Lo recibió como al que moraba en el templo del alma. Muchas veces nosotros actuamos como Caín, que no reconoció nunca su pecado. Caín tenía que humillarse y morir al orgullo. No descanse hasta que haya arreglado todas las cosas malas que haya hecho a otros. No podemos avanzar al Señor si no arreglamos las cosas con nuestro hermano. Entonces, así nosotros vamos a experimentar un genuino avivamiento en nuestra vida. ¿Te has recordado Dios si tiene una relación quebrantada con alguien? Dios es un reavivamiento listo a desbordarse. Podemos tener al Señor según el poder que obra en nosotros. El poder que Dios nos quiere dar no solamente es poder para hacer milagros, sanación, sino poder para organizar, poder para amarnos, poder para que las personas puedan ver el poder de Dios en nosotros, en nuestro estilo de vida. ¿Mora en nuestros corazones el poder del Espíritu Santo? Poder que obtiene la promesa de Dios.
Otro de los pasos para la renovación espiritual es un reavivamiento por medio de los problemas. Los sufrimientos ligeros que padecemos, las dificultades que nosotros tenemos son pequeñas, pero gracias a las dificultades que nosotros tenemos en nuestra vida cristiana, nos sirve para nosotros superarla y seguir hacia la gloria eterna. Todos tenemos problemas. Inmediatamente usted sale de un problema, entra otro. Entonces, nosotros sí sabemos que vamos a tener vida eterna cuando pasemos todas nuestras dificultades aquí. Recuerden siempre que Dios tiene siempre un avivamiento sobre cada problema. Él se vale de las circunstancias para desarrollar nuestro carácter. Y también de las circunstancias difíciles nos ayuda a ser más semejantes a Jesús. Jesús nos advirtió que íbamos a tener aflicción en este mundo, ¿sí o no? Nadie puede evitar el sufrimiento. Nadie consigue deslizarse a través de la vida sin problema. La vida es una serie de conflictos. Cada vez que usted soluciona uno, vienen otro más a ocupar el lugar que usted resolvió. Todos son significativos en el proceso del crecimiento cristiano para nosotros. El apóstol Pedro nos asegura a nosotros, mis hermanos, queridos hermanos, no se sorprenda si tienen que afrontar problemas o pruebas. Eso es para que ustedes confíen más en Dios. Eso no es nada para lo que nosotros nos esperan. Dios usa los problemas para acercarse a Él. Dios siempre está cerca para salvar a los que están sin ánimo. Amén. Los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Dios le va a ayudar a usted y a mí a confiar más en Él. Quizás tu reavivamiento más profundo ocurra en los días más oscuros tuyos. No te sientas abandonado. Cuando el dolor sea enorme, en la aflicción, Dios siempre queda. Amén. En medio de los problemas que nosotros pronunciamos nuestras oraciones más auténticas. Solo durante el sufrimiento, Dios pudo haber evitado que José fuera a la cárcel, que Daniel no lo pusiera en el foso de los leones, que a Jeremías no le tiraban en la cinterna. Dios pudo haber evitado que Pablo no aflojara 3 veces en el mar. Pero no lo hizo. Dios permitió que eso le pasara a ellos. ¿Para qué? Como resultado y esas circunstancias acercaron a cada uno de esa gente más a Dios. Los problemas nos obligan a mirar a Dios y a depender más de Él. ¿Cuántos dicen amén? Nunca sabrá qué es lo que Dios tú necesitas hasta que no lo tenga Él por completo. Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros que ya está escrito. Para ir finalizando ya, nosotros somos como joyas talladas con el martillo. Si el martillo de un joyero no hace la función vital, Dios usará un mazo. Si somos tercos, mis hermanos, empleará cualquier cosa para arreglarlo. A un platero una vez le preguntaron, ¿cómo sabe usted cuando la plata es pura? Y él contestó, cuando me veo reflejado en ello. Una vez que hayas sido reflejado por la prueba, la gente puede ver en ti a Cristo revelado. Si miras al mundo, te va a afligir. Si mira tu interior, te va a deprimir. Pero si miramos a Cristo, vamos a reposar en Él. Amén. Los obstáculos son las escuelas de Cristo, donde hemos de aprender a ser más como Jesús. En el día del ajuste final de cuentas, mis hermanos, veremos que todas las penurias que usted pasó fue para que usted aprendiera la lección práctica de los principios de la vida cristiana.
Si tú soportas bien los problemas y las dificultades, va a desarrollar un carácter fuerte en Cristo Jesús. Por eso es que nosotros necesitamos un revivimiento por medio de los problemas. Otro paso para la renovación espiritual es un reavivamiento por medio de la obediencia. En la actualidad, el enemigo de Dios está haciendo esfuerzos perseverantes para que tú y yo no lleguemos al cielo. El último gran engaño se desplegará ante nosotros. Así mismo como usted lo escucha. Antes que los juicios de Dios caigan sobre la tierra, un reavivamiento de la piedad primitiva tiene que suceder como nunca haya habido. Debe producirse un reavivamiento y una reforma en nosotros por medio del derramamiento del Espíritu Santo. Tenemos que renovar nuestra vida espiritual, mis hermanos, en este año 2023 nuevo. Tiene que haber una resurrección de la muerte a vida. Tiene que haber un cambio en idea, en teoría. Estamos flojos, hermano. Romanos dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. La obediencia nos alienta a nosotros a dejar todo hábito dudoso. Hay cosas que hacen que son dudosas. ¿Es esto propio de mí como cristiano? ¿Hago esto sin pecar? ¿O es contrario a la palabra de Dios? ¿Me hará caer o hará que otros caigan? Si esta pregunta te hacen surgir preguntas, Job dice, mis hermanos, de una u de otra manera, Dios sabe todo y el hombre no entiende. Samuel 22 allí dice que el obedecer es mejor que los sacrificios. Sí, mis hermanos. Saúl hizo un sacrificio que no debía. Fue desobediente. Ese sacrificio fue vacío porque no obedecía. La obediencia, mis hermanos, no es lo que usted dice, es lo que nosotros hacemos. Es necesario que nosotros obedezcamos, mis hermanos. Muchas veces usted como padre está en la sala o en la cocina y llama a su hijo, Samuel, ven acá. Y Samuel responde ya, voy ahora, papi. Y pasa una hora, de hora y no va. Él dijo que sí, pero vivió un no. Muchas veces nosotros vivimos así. Dijimos, sí, yo voy, hermano. Y vivimos un no. La obediencia no es lo que decimos, hermano. Bla, 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 bla. No, es lo que hacemos. Ninguna parte de nuestro ser, nuestros ojos, nuestras manos, nuestro pie, nuestro corazón, nuestra cabeza, debe de tener nada que ver con el mal. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. La otra cara de la moneda es aprender a obedecer prontamente al Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice el Señor. Ojalá que mis caminos sean constantes, obedientes a tu precepto. ¿Por qué yo hago énfasis en la obediencia? Lucas 6 dice, ¿por qué tú me llamas Señor, Señor? Todo el que viene a mí, oye mi palabra y no la cumple, es semejante al hombre que construyó su casa sobre la arena. Vino tempestad y ¡brum!, se fue. Pero todo aquel que obedece es como aquel hombre que construyó su casa sobre la roca, que vino impetu problema y permaneció. El que oye y no cumple es semejante al hombre que edificó su casa sobre la arena y se fue a pique la casa. Jesús en Mateo 21 dijo, ¿qué opinan ustedes de eso que voy a decir? Un hombre tenía 2 hijos. Le dijo al mayor, ve a mi viña a trabajar. Y el mayor dijo, no, yo no quiero ir. Pero después cambió de idea y fue a trabajar. Luego le dijo el mismo hombre al hijo, a un hijo menor,
ve a trabajar la viña. Dijo, sí, Señor, yo iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hijos hizo lo que el Señor pidió? Los sacerdotes y fariseos de ese entonces frente a Jesús le dijeron, el hijo mayor hizo lo que el padre le pidió. Jesús le dijo, les aseguro que la gente de mala fama, la prostituta y los ladrones, entrarán primero al reino de los cielos porque obedecieron. Primero que ustedes, los religiosos. Sí. Los cobradores de impuestos fue lo que le hicieron caso a Jesús. Los pecadores, la gente humilde y la gente religiosa no le hicieron caso en los tiempos de Jesús a Jesús. Fueron desobedientes. El hijo que dijo que obedecería representa a los desobedientes. Decían, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero desobedecían. Es peligroso fingir obedecer a Dios donde usted sabe que está desobedeciendo. Dios conoce las intenciones de nuestros corazones. Nuestras palabras tienen que estar respaldadas con nuestras acciones. Muchas veces nosotros decimos un sí y vivimos un qué, un no. Necesitamos un reavivamiento por medio de la reverencia. La reverencia es necesario en el templo, en la juventud y en los creyentes. Me alarma ver a niños y jóvenes, mis hermanos, descuidado. Mientras uno está hablando aquí, otros quitan la vista a otros asuntos. Algunos están leyendo otra revista en medio del culto. Otros están riéndose, masticando chicle y chateando y jugando videojuegos. Este hábito, si no es corregido y reavivado en nosotros, tanto los niños como los jóvenes y los adultos, tienen que sentir que Dios está en su santo templo. Dios ve todo pensamiento, todo movimiento en el templo y es registrado por los ángeles allá en los libros. Nada escapa a la mirada de Dios. Necesitamos un reavivamiento por medio de la reverencia a nosotros, hermano. Cuando aquí se está hablando la palabra de Dios, presta atención y olvídese de lo que está alrededor y de celulares y de chateo, que eso va a hacer que nosotros nos desviemos del camino. Si no somos reverentes aquí en la iglesia físicamente, ¿cómo seremos reverentes en el cielo? Si los que cometen esta falta pudieran ver a los ángeles de Dios anotando esas acciones, mira, soltaran eso, hermano, y no siguieran haciendo eso. Dios quiere gente atento al sermón, a la palabra. No debería tratarse con descuido e indiferencia la lectura de las Sagradas Escrituras. Cuando se está dando un anuncio, cuando se está dando la escuela sabática, tienen que prestar atención, mis hermanos. Porque es la voz de Dios que está hablando por medio de su delegado. No me ve a mí, no, yo soy un hijo de Dios como usted. Si nosotros atendemos lo que dice la palabra, mis hermanos, vamos a evitar que nuestros pies se desvíen. Si usted profesa ser cristiano, sea un digno representante de Dios como cristiano. Porque el mundo lo que se ha encargado allá afuera es de robarnos nuestra identidad porque no sabemos lo que somos, mis hermanos. Si Jesús a usted lo llamó para pescar hombre, represéntelo como un hombre para pescar hombre, no peces. Otros también utilizan audífonos en medio del culto, escuchando quizá música cristiana. Por eso que nosotros necesitamos, mis hermanos, tener un revivamiento por medio de la reverencia, porque la adoración que nosotros hacemos aquí a Dios es para Dios. Es para que dignificar y glorificar el nombre de Dios. Para finalizar, nosotros también necesitamos un reavivamiento por medio del testimonio, de la testificación, de la evangelización. Tenemos que contar a los demás la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Somos llamados a ser testigos de la gracia y el amor de Dios. Todo creyente tiene una historia cómo aceptar al Señor Jesucristo. Y esa historia Dios te está mandando a ti a contarla a otro. Amén.
Contar nuestra historia nos ayuda a nosotros a saber cómo éramos antes en Cristo y cómo somos ahora con Cristo. Por eso necesitamos un reavivamiento por medio de la predicación. El día que usted llegue a amar al Señor Jesús con toda su fuerza y todo su corazón, lo primero que usted va a hacer es salir de allá afuera y decirle a la gente que no conoce a Cristo la obra que Dios ha hecho en usted. No es posible usted quedar callado. Las maravillas que Dios ha hecho en usted, usted no se puede quedar callado, hermano. Es difícil. Dice Elena Hamon de Guard que un cristianismo sin usted predicar, que un cristianismo sin usted evangelizar, un cristianismo sin usted dar estudio bíblico, es igual a un cristianismo sin Cristo. Que así que si en este año 2023 usted como joven de 15 años, 16, no tenía alguien que le predicaba en la escuela, comience mañana lunes, el lunes o el martes, porque el lunes es día de fiesta. Usted si no tiene un vecino en su casa o no tenía nadie que darle de estudio bíblico, comience a darle estudio bíblico. Porque al usted predicar el evangelio, usted mismo se va renovando en su vida espiritual. Pongámonos de pie, señores. Y vamos a cantar, si usted se la sabe, esta canción. Si usted siente el deseo de una renovación espiritual en su vida, hermano, en este año 2023, usted pase aquí al frente y vamos a hacer una oración de consagración. Pero primero vamos a escuchar esta canción que resume casi todo el tema que yo dije.